¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Estarán con nosotros en que el gobierno bonito, el gobierno transparente y regenerador está deveniendo o ha devenido en apenas 100 días en ese gobierno de los líos, en un ejecutivo más caótico de la democracia. Si cada día tiene su afán, también tiene a su ministro correspondiente que tiene que dar explicaciones por aspectos poco claros, cuando no irregulares, de su pasado. No se ha cerrado aún el caso de la ministra de Justicia, cuya continuidad está ahí pendiente de un hilo, y ha saltado a la palestra el asunto de la sociedad patrimonial del ministro de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, con la que adquirió, según contaba esta mañana OK Diario, su casa de Madrid, el chalet de Madrid, y también el chalet de verano de Javia, para eludir, decía, el pago de impuestos. El contar con una sociedad instrumental para pagar menos impuestos no es ilegal, ni mucho menos, no. Si se declara, claro, correctamente la actividad de esa sociedad y no se utiliza para camuflar, para enjugar gastos o ingresos ajenos a la actividad de la misma. Pedro Duque ha dicho que él ha pagado todos sus impuestos y que no ha tenido prácticamente ahorro fiscal. Algunas informaciones, sin embargo, a esta hora dudan que los ejercicios correspondientes a los dos últimos años, 2015 y 2016, hayan sido declarados. Por tanto, ya hay un aspecto que empieza a inquietar. Y no hay que descartar, insistimos, la publicación de nuevos datos que pudieran cuestionar las explicaciones que ha dado hoy el ministro, sin obviar que la última palabra en definitiva la tiene también la agencia tributaria, que lógicamente tendrá que investigar, ¿no? Políticamente, sin embargo, el asunto también tiene otras lecturas. No deja de ser, por ejemplo, paradójico que el gobierno, que quiere subir impuestos, especialmente a los ricos, porque dice que pagan poco o no pagan, tenga un ministro que cuenta con una sociedad instrumental para pagar algo menos. El mismo gobierno cuyo presidente también, siendo secretario general del PSOE, sentenció en televisión que nunca tendría en su ejecutiva a alguien que creara una sociedad para pagar la mitad de impuestos. Quizás Sánchez entonces olvidó añadir que ese supuesto no valdría si se diera en un gobierno presidido por él. Así las cosas, y a la espera de que mañana Pedro Sánchez se desayune probablemente al otro lado del Atlántico con otro sapo ministerial, habrá que preguntarse si su gobierno caótico puede aguantar hasta el 2020 sin convocar antes unas elecciones, como parece aconsejar la situación, y a tenor de lo que se sigue publicando, pero prácticamente ya en todos los medios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Lucía Crespo nos plantea la pregunta del barómetro. Buenas noches, Lucía. ¿Qué tal, Antonio? Parece que Pedro Sánchez no sale de una y se mete en otra. Gran parte de la opinión pública no para de hacerse la misma pregunta. ¿Hasta cuándo se extenderá este gobierno? Hoy les preguntamos sobre ello. Tras las últimas informaciones aparecidas sobre sus ministros, ¿debería Pedro Sánchez convocar elecciones? Desde ya están abiertos nuestros teléfonos. Si consideran que sí, que el presidente del gobierno debería convocar elecciones, marque el 905-855-001. Si por lo contrario creen que no, marquen el mismo número pero acabado en 02, 905-855-002. Ya saben que os seguimos en nuestras redes sociales, en Twitter, @elcascabel13, y también pueden seguir la tertulia de esta noche y comentarla con el hashtag elcascabel27s. Les leemos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Lucía. Y este es un avance de los temas que abordaremos hoy en el Cascabel. Vean. Otro ministro en el punto de mira. El fichaje estrella de Sánchez, Pedro Duque, se defiende de quienes le acusan de eludir el pago de impuestos. Nos pareció que los asesores nos decían que esto es lo que había que hacer. Mientras, el presidente desde Estados Unidos le da todo su apoyo. Sí, he hablado con el presidente, da todo su apoyo. ¿Cometió alguna ilegalidad fiscal? ¿Podría llegar otra dimisión en el gobierno? Lo analizamos con el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado. A continuación, en el Cascabel. Abucheado. Recibido con gritos y silbidos. El día más duro para Quim Torra. Un año después del 1 de octubre, el Cascabel les trae todas las imágenes de la tensión que se vive en Cataluña. Se lo mostramos todo esta noche. Bueno, pues esta noche me acompañan Cristina López Listing. Buenas noches, Cristina. Muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso Merlos. Muy buenas noches. Sandra Fernández, buenas noches. Buenas noches. Y Luis Arroyo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida os pregunto por lo de Pedro Duque. Lo último que sabemos de Pedro Duque,
lo están recogiendo a esta hora los medios en su versión digital, es que las cuentas de esa sociedad patrimonial que él crea con su mujer, realiza con su mujer para adquirir 2 viviendas, la vivienda habitual de Madrid y esa casa de verano de Javea, no reflejan los alquileres que dice que él ha venido pagando, ese autoalquiler. La empresa del ministro, creada en 2005, solo declaró ingresos entre el año 2011 y el 2014 y no hay nada, por ejemplo, ni rastro de esos ingresos entre el 2015 y el 2017. Ahora os pregunto, pero antes, Susana, cuéntanos, Susana Ollero, cómo está este asunto que empieza ya a inquietar de alguna forma también desde el punto de vista de la perspectiva del gobierno. Pues sí, Antonio, vamos a dar todos los datos porque ha sido un día muy intenso. Tenemos encima de la mesa ese nuevo escándalo del gobierno de Sánchez. ¿El objeto de la polémica? Pues este chalet que están viendo es el chalet que tiene el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en la costa valenciana, exactamente en Javea, en esa ciudad alicantina. Bueno, pues esta mañana OK Diario ha publicado este titular. Duque tiene su chalet de lujo en Javea a nombre de una sociedad instrumental para eludir el pago de 4 impuestos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues sería una sociedad patrimonial, se llama en concreto Copenhague Gestores de Inmuebles y además la creó el mismo día que Duque compró la casa. Aquí lo vemos, publicado en OK Diario el 4 de febrero de 2005. Los administradores son él, Pedro Duque, aquí aparece, y su mujer, que se llama en concreto María Consuelo Femenía. Ella es embajadora española en Malta. Bueno, pues gracias a esta figura fiscal, el ministro podría haberse ahorrado 4 impuestos. Se los contamos cuáles son. En primer lugar, el impuesto que aparece en el IRPF que grava a la segunda vivienda, el impuesto patrimonial, el impuesto de sociedades y un impuesto que también está relacionado con las herencias. Pedro Duque ha convocado rápidamente esta mañana una rueda de prensa para dar explicaciones y la verdad es que no ha salido muy bien parado porque no hemos comprendido algunas explicaciones que ha dado. Según el ministro, todo lo que ha hecho es totalmente legal y está al día en sus obligaciones fiscales. Le escuchamos. Completamente legal, estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales. Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos en absoluto por tener la sociedad. Pues El Confidencial y otros medios de comunicación a lo largo de la tarde no opinan lo mismo. Aseguran que la sociedad de Pedro Duque, como anticipaba Antonio, no ha declarado el alquiler que esgrime ese ministro, el Pedro Duque, ni relación con sus socios. Estos años la empresa no tiene duración, no refleja. Sin embargo, eso no lo ha confesado Duque esta mañana. Escuchen. Y luego yo entiendo que el contable pues ha presentado las cuentas todos los años y todos los años las firmo. Ah, no tiene ingresos, vale, sí. No tiene ingresos porque los únicos ingresos que tiene son los dineros que le damos a la sociedad pues por vivir en ella, como he dicho antes, y los años que estuvo en alquiler una de las viviendas. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Vean lo que ha dicho esta tarde Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Nosotros lo que hemos pedido es que dé explicaciones en sede parlamentaria, pero sobre todo para que sean coherentes con el criterio de exigencia que han tenido, por ejemplo, con el señor Mois, con el señor Huerta o con el señor Soria. Yo creo que cada uno es rehén de lo que le exige a los demás. Pero hay algo más, que por la boca muere el pez, dice el refrán. Pedro Sánchez prometió ser implacable con los que estuvieran en su ejecutiva y eludieran impuestos. Lo dijo cuando, en 2015, en una entrevista en Telecinco. Hemos recuperado sus palabras. Mi caso, si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Bueno, eso decía Pedro Sánchez cuando era secretario general del partido, solo y no presidente del gobierno. En cualquier caso, insisto, lo último que se está publicando en relación con este asunto es que esas cuentas de la sociedad patrimonial de Duque y su mujer, la embajadora Consuelo Femenía, no reflejan los alquileres que él ha dicho que ha venido pagando. La empresa del ministro solo declaró ingresos entre 2011 y 2014. Esto, no sé, luego hablaremos con un experto de Hacienda, lógicamente, un inspector de Hacienda, y nos va a contar, me imagino, más detalles sobre qué supone una sociedad instrumental, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que no haya pagado esos 2 últimos años... Bueno, está en el aire la cuestión efectivamente del impago de los alquileres, que sería ilegal, pero incluso en la hipótesis de que no hubiese cometido ninguna irregularidad, de hecho yo creo que el ministro Pedro Duque es, o al menos aparenta ser un hombre muy honesto y bastante ingenuo para la política,
Lo cierto es que, claro, Pedro Sánchez ha puesto el listón tan alto para el resto de las personas de España y para el resto de los políticos que muy difícilmente puede librarse cualquiera de sus ministros. Pensemos que Maxim Huerta, que tampoco cometió nada ilegal, puesto que ya había pagado Hacienda, o sea, estaba en paz con Hacienda, tuvo que dimitir por lo feo que era el gesto. No se entiende muy bien qué hace el exministro Maxim Huerta en su casa y que el señor Duque continúe en el cargo con un gesto igualmente poco ético, por así decir, o poco bonito para el gobierno socialista. El caso de Maxim Huerta, Cristina, no tiene mucho que ver con el del ministro. Maxim Huerta crea una sociedad para, a través de esa sociedad, facturar una práctica que, por cierto, en aquella época, en el mundo de los artistas y de la prensa, etcétera, era bastante frecuente, para facturar a través de la sociedad gastos corrientes, el coche, la comida, etcétera, etcétera. Resultado de aquella ilegalidad, que sí fue una legalidad en su momento, él efectivamente fue condenado a pagar. Es decir, claro que era una ilegalidad. No es que, sobre todo por endosar la hipoteca a gastos de sociedad. Otra cosa es que pagues, otra cosa es que pagues y por tanto, pues de algún modo redimas, pero era ilegal. Perdón. Y termino rápido. Las declaraciones que hace Pedro Sánchez hace un par de años, las que acabamos de escuchar, se refieren a un caso exactamente igual, como concepto, al de Maxim Huerta, que es el de Monedero, que hizo lo mismo, digamos, a través de una sociedad, facturas, gastos corrientes de tu vida. Esto no tiene nada que ver. Hombre, algo sí. Pero eso tiene que ver en que hay un ahorro. No. Si tú pones una vivienda o dos, como parece ser el caso, bueno, como es el caso porque él lo ha dicho, lo ha reconocido, en manos de una sociedad patrimonial. Luego está que, claro, tienes que mantener, si tú vives en esa casa, teóricamente te tienes que pagar a ti mismo el alquiler. Estamos hablando de una cosa un poquito absurda. Él mismo, en su comparecencia esta mañana, ha dicho, ¿qué me va a pedir usted? Pruebas de que me facturaba a mí mismo. Creo que hemos llegado... Claro que sí. Bueno, pues después de la tarde, Luis, estamos hablando de inmuebles muy caros, y después de las explicaciones, bueno, empezando por el principio, yo si había un ministro que pensaba que no le iba a salir rana a Pedro Sánchez, era el ministro astronauta, y ahora pues parece que algunos problemas va a tener y está teniendo esta tarde-noche. Las explicaciones han sido claramente insuficientes. Es decir, aquí estamos hablando de que hay una sociedad que opera durante 14 años, los 6 primeros años no tiene ingresos, los 4 siguientes sí tiene ingresos, y es cuando él aplica este fenómeno que se ha dado en llamar el autoalquiler. Él no se paga a sí mismo, él le paga a la sociedad, que es una entidad que tiene vida propia. 50% con su correcto, mujer, o sea. Y administrador. Y luego en los últimos 4 años vuelve a haber un vacío. A mí lo más grave de todo esto me parece, primero, que ese vacío no quiera cubrirlo el ministro astronauta, porque ya ha dicho claramente que él considera que estas explicaciones son suficientes cuando no lo son. Y segundo, hombre, es obvio que los datos, en fin, los datos fiscales y ciertos datos de las personas y sus sociedades solo los puede tener Hacienda. Pero es evidente que ante un caso de este impacto, y no sé si llega a ser un escándalo, pero desde luego que deja tantas lagunas por conocer, tiene que poner encima de la mesa determinadas actividades que haya llevado a cabo esas sociedades y que no conozcamos, en el caso de que haya llevado a cabo algunas actividades. Porque claro, el objeto social dice, no, es el tema de una sociedad patrimonial. Bueno, el objeto social es la promoción, la compra y la venta de inmuebles. Y el señor Duque no ha promovido inmuebles, no ha vendido inmuebles y sí que ha llevado a cabo la operación del autoalquiler. Por lo tanto, tiene mucho que contar en el día de mañana y si no lo cuenta, pues probablemente... El periódico que ha... más todavía en la cuerda floja el de lo diario que ha sacado esto, es OK Diario hasta ahora... titula Duque disfruta de sus 2 chales de lujo pese a que su sociedad patrimonial está muerta desde hace ya 3 años. Y Duque miente porque en las cuentas de la sociedad no están los alquileres que dice haber pagado. Hoy en esa rueda de prensa. Déjame que, Sandra, un momentito, voy a saludar a don Carlos Cruzado, que es el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, de Gesta. Buenas noches, don Carlos. Hola, buenas noches. Antes de nada, una sociedad patrimonial de estas características puede estar... tutelada, firmada por un funcionario, una persona, en este caso que es embajadora, como es la mujer de Pedro Duque, ¿puede participar de este tipo de sociedades? Bueno, esta es una sociedad mercantil que en principio se constituye con un objeto social, pero que posteriormente, como consecuencia de esa adquisición de estas viviendas, pues hay que entender, de acuerdo con el impuesto de sociedades, con la ley del impuesto, que es una sociedad patrimonial, es una sociedad que no tiene actividad.
En cuanto a la participación de esta señora, de la mujer del ministro como embajadora, desconozco si hay algún tipo de incompatibilidad. Desde luego la propiedad de esta sociedad parece ser que es de los dos cónyuges y en este sentido, bueno, esa sociedad patrimonial no está teniendo ninguna actividad, más allá de los alquileres que en un momento dado efectuaron a terceros y más allá de, bueno, de la cesión que ahora mismo está haciendo del uso la sociedad al matrimonio. Por tanto, el problema de Pedro Duque sería que no haya declarado los alquileres que dice haber pagado en los últimos años. Bueno, sobre esto hay que matizar algo. Él hablaba de autoalquileres, pero en realidad no son tal. En realidad lo que ocurre es que cuando una sociedad cede el uso de esos bienes de la sociedad a parte o a algunos de sus socios, estamos hablando de una operación entre personas vinculadas y la ley lo que establece es que la sociedad debe de incluir en el impuesto de sociedades una imputación por esa cesión, una imputación que tiene que ser a precio de mercado, tiene que ser equivalente a lo que hubiera cobrado esa sociedad de haber alquilado estos bienes a un tercero. Se está hablando de que no está en las cuentas, es que no tiene que estar, es que no se trata de un ingreso que tenga que estar recogido en la contabilidad, se trata de un ajuste extracontable que de acuerdo con la ley del impuesto de sociedades hay que hacer una vez que se ha obtenido el beneficio contable. Por tanto, esto no está en las cuentas porque no tiene que estar, donde tiene que estar es en el impuesto de sociedades y ahí es donde la agencia tributaria podrá comprobar si efectivamente se ha incluido esa imputación o no. Claro, por eso, este titular, por ejemplo, Duque tiene una sociedad o disfruta de esas dos casas con unos años, que no tiene ninguna actividad según reflejan las informaciones que ahora mismo se hacen eco del asunto y que en las cuentas no están, en esas cuentas de la sociedad no están los alquileres que dice haber pagado, que es lo que también destacan los medios a esta hora. ¿Es normal que no aparezcan? Insisto, aunque no tiene que estar, no es un alquiler. Claro, no es que sea normal, es que es lo legal. Lo legal es que ese ajuste lo tenga que hacer la sociedad, pero lo tenga que hacer en el impuesto de sociedades. Es un ajuste extracontable, que se hace una vez que se ha obtenido el beneficio contable. Por tanto, es que debe de ser así. Eso no es un alquiler, aunque él hablaba de autoalquiler, es una imputación que la sociedad tiene que hacer de acuerdo con las normas del impuesto por ese beneficio que está obteniendo un socio, una persona vinculada de la sociedad. No es un alquiler, ni siquiera ha tenido que pagarlo. Simplemente en la sociedad, en el impuesto de sociedades, tiene que figurar como un ingreso esa parte que sería equivalente al precio que podría estar cobrando por un alquiler esa sociedad a un tercero. Por tanto, en principio, con la información de que disponemos a este momento y siempre que se haya incluido en el impuesto de sociedades esta corrección, no habría ningún problema. Se está hablando de que ha obtenido beneficios fiscales como consecuencia de haber incluido estos bienes inmuebles en su sociedad, pero esto no es así. De hecho, seguramente el haber incluido la vivienda habitual en esta sociedad lo que le ha supuesto es un mayor gravamen, puesto que esa sociedad, o sea, ese bien inmueble que es la vivienda habitual, en renta no tributa y sin embargo aquí sí que tiene que imputarse, al igual que con la segunda vivienda, ese ingreso que no es tal, pero que se tiene que imputar a la sociedad en el impuesto de sociedades. No se está obteniendo un beneficio con respecto al impuesto de patrimonio, pese a lo que se ha dicho, tampoco en el impuesto de sucesiones y por tanto, digamos que el único beneficio en principio sería en relación con la segunda vivienda, en el hecho de que, con el sentido de que no tiene que imputar ese rendimiento inmobiliario que consiste en el 1 del valor catastral en su, pero sin embargo esto estaría compensado con ese ajuste que tiene que hacer en el impuesto de sociedades y esa imputación en función de la sociedad a esta persona, el ministro, de ese bien. Bueno, muy brevemente, señor Cruzado, vamos a ver, la clave entonces está aquí en que ahora Hacienda tendrá que comprobar si se han hecho las liquidaciones correspondientes de los ejercicios 2015-2016, aunque no aparezcan esas anotaciones en la sociedad. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Bueno, liquidaciones... Claro. Sí, alguien tendrá que comprobar si al calcular el impuesto... Si no se comprueba eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta sociedad... Claro. Sí, claro, tendrá que comprobarlo, claro. Pero bueno, lo que se está diciendo respecto de los beneficios que ha tenido en el impuesto de patrimonio y en el impuesto de sucesiones que pudiera tener... No, eso no estamos hablando. No se ajusta a la técnica fiscal. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de... Aquí los medios a esta hora, si usted entra, todo dice... Yo digo de la supuesta elusión de los 4 impuestos. Lo que ponen en duda a esta hora los medios es que diario. El señor Pedro Duque
no ha mostrado el alquiler que alega el ministro, según las cuentas de la sociedad. Esas cuentas no reflejan los alquileres que dice haber pagado el ministro. Usted dice que no hace falta que eso. Por eso lo digo. Entonces ahora Hacienda tendrá que comprobar. No es que no haga falta, perdón. Sí. Antonio, perdón, no es que no haga falta, es que no tiene que incluirlo en la contabilidad. Pues, perfecto, es un ajuste extracontable según el impuesto de sociedades. Perfecto. Entonces ahora la gente tributaria lo que tendrá que comprobar es si en la liquidación de que haga anual la sociedad ha pagado o no lo que corresponde a esos ejercicios, supongo yo. Bueno, esto depende. Parece ser que las cuentas lo que están dando es pérdidas y, por tanto, pues no ha tenido un beneficio por el que pagar el impuesto de sociedades. Esto es lo que parece que se desprende de las cuentas. Una cosa que no termina de entenderse. Sí, esta sociedad está operando durante 14 años. ¿Cómo es posible, partiendo de la base que usted está señalando... No opera. Pero, es una sociedad sin actividad. Bien, pero la pregunta es, ¿cómo es posible, usted está partiendo de la base que no es necesario llevar a cabo apuntes contables en las cuentas de la sociedad? Pero, sin embargo, ¿cómo es posible que durante 4 años los ejercicios 11, 12, 13 y 14 sí aparecen esos apuntes contables y en el resto no aparecen? Sí, porque esos eran... Perdón un momento, es que eso eran alquileres a terceros. Bien. Vamos a ver, esos alquileres que están en las cuentas tienen que estar en las cuentas porque son alquileres a terceros. En este caso, ese autoalquiler que ha denominado el ministro no es un alquiler como tal y, por tanto, no tiene que estar como un ingreso contable, sino como un ingreso imputado como consecuencia de la ley del impuesto de sociedades. No tiene que estar, no es que haya podido no incluirlo, es que no debe incluirlo en la contabilidad. Bueno, don Carlos, vamos a dejarlo aquí porque vamos mal de tiempo. Nosotros recuperaremos el asunto después y tendremos oportunidad de seguir hablando sobre el mismo. En cualquier caso, bueno, ya veo que hay discrepancias sobre el asunto. Gracias, señor Cruzado, presidente de Gesta, el Sindicato de los Técnicos de Hacienda. Hacemos una pausa rápida y después también hablaremos con el presidente de la Comunidad de Madrid, con el señor Garrido, que nos visita. Venga, y recuperaremos este asunto. Tendremos oportunidad después, al hilo del repaso a la prensa, de seguir comentando y debatiéndolo. Hasta ahora mismo. Abucheado. Recibido con gritos y silbidos. El día más duro para Quim Torra. Un año después del 1 de octubre, el Cascabel les trae todas las imágenes de la tensión que se vive en Cataluña. Se lo mostramos todo esta noche. Bueno, luego hablaremos de eso. Recuperaremos el debate sobre el asunto de la sociedad patrimonial del ministro de Ciencia, de Pedro Duque. Antes saludamos al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Buenas noches. Buenas noches. Don Ángel, ya que hemos visto esa información de Cataluña, ¿se quejaba usted amargamente de que Cataluña reciba 1.500 euros del gobierno y a Madrid le quiten 4.000 millones? ¿Se sienten ustedes ninguneados por el gobierno de Sánchez? Bueno, yo creo que es tradición que los gobiernos socialistas perjudiquen deliberadamente a Madrid, ¿no? Y el caso es que 5.000 millones que teníamos presupuestados para cercanías, por ejemplo, con el anterior gobierno del PP, se han quedado en 1.000, han reducido 4.000. Y nos enteramos que además se está pactando a espaldas del resto de comunidades autónomas un acuerdo con Cataluña que le va a permitir tener 1.500 millones de euros para infraestructuras, ¿no? Yo creo que esto es verdaderamente increíble, ¿no? Y además nos enteramos que los ministros se reúnen con consejeros de Cataluña un día sí y otro también, pero con consejeros de la Comunidad de Madrid, e imagino que de otras comunidades, pues no, para eso no tienen tiempo, ¿no? O sea, que esa actividad sí tienen ustedes constancia de que se está desarrollando. Absolutamente. Y que no se corresponde con lo que piden otras comunidades. Nuestra consejera de Transportes, por ejemplo, pidió verse con el ministro, le dijo que no, por escrito, que él se reuniría con los presidentes de comunidades autónomas, pero sí que se ha reunido hace 2 días con el consejero de la Generalitat. Se ve que para los independentistas tenemos mucho tiempo, pero para los demás no. Bueno, veíamos también en la situación de Cataluña esa tensión que se está viviendo desde hace ya un año. Ahora se cumple el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Cuántas empresas se han instalado en Madrid en este último año, procedentes de Cataluña? ¿Y cuántos millones han llegado a Madrid de inversión extranjera que podría haber ido a lo mejor a Barcelona o al resto de Cataluña? Pues empresas, unas 2.100 se han venido de Cataluña a Madrid, cosa que nosotros recibimos, por supuesto, con los brazos abiertos, pero que no nos alegra, ¿no? A nosotros nos gustaría y nos gusta competir con Cataluña, pero no por esta razón, ¿no? No porque haya unos fanáticos gobernando
la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? Y en cuanto a inversión extranjera, pues inversión extranjera, este año hemos tenido en el segundo trimestre, los datos del segundo trimestre nos dicen que tenemos el 76% de toda la inversión extranjera en España recala en Madrid, ¿no? Yo creo que es un dato muy importante. Madrid sube un 80% en inversión extranjera, mientras Cataluña baja un 60 y tantos. Bueno, son datos que lo que nos dicen es que al final los gobiernos importan, las políticas importan y la forma de hacer las cosas, por supuesto, que importan, ¿no? Cuando uno se comporta, insisto, como un fanático, lo más probable es que asuste a la inversión y asuste a las personas que tienen voluntad de hacer algo por su comunidad autónoma. Eso me recuerda, por ejemplo, también que el gobierno de Sánchez está anunciando, todavía no se ha materializado, pero sí anuncia subidas de impuestos. Impuestos de, bueno, cascada, que afectan a sectores amplios de la población, también a las sociedades, a empresas, a la banca, etcétera, etcétera. En el caso de Madrid, ustedes presumen de haber bajado los impuestos y es verdad que es una de las comunidades donde menos impuestos se pagan en el tramo autonómico. Sí. ¿Hay margen todavía para seguir bajando impuestos en contraste a lo que puede hacer Pedro Sánchez en el Gobierno de la Nación? Si se adelante sus presupuestos. Nosotros tenemos en el tramo autonómico tanto el tipo más alto como el más bajo son los menores de España, estamos entre el 9,5 y el 21. Y de hecho hemos llevado de ley al Parlamento que está en tramitación que rebaja incluso medio punto ese nivel más bajo, esa parte más baja de nuestro tramo, ¿no? A nosotros nos ha dado resultado. Impuestos bajos generan más empleo, más crecimiento que el resto de comunidades autónomas y, por tanto, mayor bienestar para todos, ¿no? Nosotros lo que decimos es que si les gusta nuestro modelo, que lo copien, no que intenten destruirlo, ¿no? Que es lo que lamentablemente parece que pretende el PSOE. Yo creo que el PSOE ve en Madrid justo el espejo contrario de lo que ellos son, ¿no? Ve una comunidad que es próspera, con políticas de centro-derecha del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que eso le molesta, pero bueno, nosotros vamos a luchar para que sigamos teniendo esa fórmula distinta de hacer las cosas, que a nosotros nos va muy bien. Datos del segundo trimestre, crecimiento de Madrid al 3,9%. Eso no lo tiene ninguna comunidad autónoma, ¿no? Hay otro aspecto muy interesante que se nos dice desde el Gobierno de la Nación. El hecho de que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid haya aumentado, por ejemplo, el presupuesto en educación pública, pero también en la concertada, haya aumentado el número de alumnos de la enseñanza pública y también de la concertada, y todo eso se ha hecho compatibilizando la libertad de los padres a elegir el centro que quieren para sus hijos y la enseñanza que desean para sus hijos, evidentemente, ya sea en la pública o sea en la concertada. Y digo que contrasta con lo que desde el Gobierno de la Nación se hace, porque parece como si se quisiera perjudicar a la concertada. Sí, los mensajes que se han lanzado por parte del Gobierno, la verdad es que yo creo que asustan a muchas personas, ¿no? Sobre todo a los padres y a las madres que llevan voluntariamente, porque así lo deciden libremente a sus hijos, a la concertada. Nosotros tenemos un modelo que también funciona, un modelo en el que aproximadamente el 55% de los chavales van a la pública, el 30% concertada y un 15% privada. Y nosotros mantenemos la libertad de elección y eso nos lleva a ser la educación pública mejor valorada por Europa de toda España. Somos la mejor educación pública de España, tenemos la mitad de los centros bilingües y nos ha ido bien. Y yo creo que también es una seña de identidad del Partido Popular el que se permita que los padres elijan lo que quieran para sus hijos. Yo, los míos, van todos a la enseñanza pública, pero si quisieras llevarlas a la concertada, tengo el derecho a elegir. Y eso es lo que nosotros provocamos y proponemos para todos. De hecho, tenemos una propuesta nueva que va a ser pionera en España y es en el tramo de educación que no es obligatoria, que es el bachillerato, para las personas que están llevando a sus chavales al tramo de secundaria concertada, que también puedan seguir en el bachillerato. Y vamos a proponer lo que hemos denominado cheque bachillerato, de manera que, por lo menos en este inicio, las rentas más bajas, los tramos de renta más bajas, tengan la posibilidad de seguir llevando a sus chicos, porque detectábamos que había padres que una vez que terminaba la secundaria no podían pagar el bachillerato, y me parece injusto. Yo creo que si un padre está llevando a sus hijos a un colegio, lo normal es que ahí termine toda la enseñanza, y vamos a ayudar al menos, insisto, a los tramos de renta más baja. ¿Eso dependería entonces de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid siguiera en manos del PP? Por ejemplo, Bueno, yo creo que es evidente que englobe libertad de elección, pretenda que la concertada sigue siendo una posibilidad para todos los padres que quieren impuestos bajos, solamente es posible si gobierna el Partido Popular. Yo creo que eso también es una evidencia, ¿no? El Partido Socialista va justamente en la dirección contraria y, bueno, pues el resto de partidos, Podemos, no quiero ni comentar, sería evidente lo que haría si pudiera. Y Ciudadanos, pues bueno, siempre se ha debatido un poco entre ese ser y no ser, ¿no? Ciudadanos no llevaba ninguna propuesta de rebaja de impuestos en su programa electoral, llevaba pues un párrafo que, si uno lo lee, parece lo de la parte contratante de la primera parte, ¿no?, de los hermanos Marx, y luego sí que se ha unido a la baja de impuestos, pero claro, cuando ha visto que son cosas que dan resultado y que eran pues una estrategia de Partido Popular. Bueno, pues las elecciones las tenemos ahí a la vuelta de la esquina, bueno, en mayo del próximo año. Que esto corre, vamos, corre y vuela. Todavía queda, pero va rápido. Claro, que va muy rápido. Por eso le pregunto, ¿de qué depende y de quién depende que usted sea el candidato del Partido Popular?
como a la presidencia de la comunidad de nuevo? Los candidatos de todas las comunidades autónomas dependen de la dirección nacional y, por tanto, del presidente nacional de Pablo Casado. Y además así debe ser. Yo creo que los nombres de las personas que sean candidatos a las comunidades autónomas tienen que decidirse con visión de conjunto, con visión de todo el Estado, con visión de España, y, por tanto, lo razonable es que sea el presidente quien decida eso, ¿no? Por lo tanto, habrá que esperar el momento que él crea oportuno para tomar esa decisión. ¿Ha hablado usted ya con Pablo Casado de esto? No, de esto no, de esto me parece que no es razonable, ¿no? Yo creo que hay que dejar al presidente que se tome sus tiempos y sus decisiones como él crea oportuno. Y pero esto va muy a prisa. Bueno, ¿Cuándo cree usted que se va a producir la decisión? No lo sé, pero sí que todo parece indicar que será en un plazo relativamente breve, ¿no? Pero insisto, yo creo que hay que dejar los tiempos al presidente que él crea y estime oportunos, ¿no? Yo lo he dicho siempre, yo soy un militante que es disciplinado y las decisiones de mi presidente son las que acato, sea yo o sea cualquier otro compañero. Después vamos a retomar el asunto del ministro de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque, pero usted que ha vivido azarosamente como vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, situaciones, en fin, desde el punto de vista mediático muy intensas y tensas incluso, el caso, por ejemplo, de la expresidenta Cristina Cifuentes. ¿Cómo valora lo que está pasando en el Gobierno de Sánchez? Con dos ministros que han tenido que abandonar ya, dos que están ahí en la cuerda floja. Es que yo creo que es dar un gobierno en el que haya pasado esto, ¿no? Que ya se hayan ido en 100 días, un poco más de 100 días, dos ministros y que haya dos en la cuerda floja. Yo creo que eso de verdad no tiene parangón ni precedente ni en España ni seguramente en el resto del mundo, ¿no? Porque es verdaderamente raro que en 100 días tengas ese verdadero... bueno, una descomposición absoluta del gobierno, ¿no? Yo creo que lo malo del Partido Socialista es que él intentó poner el listón para los demás muy alto y ahora, cuando lo está llegando a él los casos, pues quiere rebajarlo el listón, pero los demás vamos a seguir pidiendo que el listón quede igual que está para todos, ¿no? Y tienen dos serios problemas. Yo creo que el problema de la ministra de Justicia es que además representa la justicia y, por tanto, que la ministra de Justicia se reúna con delincuentes, con imputados, hablando de las cosas que habla, callando las cosas que al parecer ha callado que surgieron en esas conversaciones, pues la verdad es que da muy poca confianza a los españoles. Insisto, es que es la ministra de Justicia, porque hay otras ramas que, bueno, no digo que no sean igual de importantes, que lo son, pero la justicia es una cosa muy seria como para estar en manos de una señora que ha tenido esas conversaciones con esas personas. Preguntas al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Venga. Sí, Sandra. Sí, me he quedado con... Ha dicho usted que depende su candidatura, ¿no?, que debe ser del presidente del Partido Popular, pero entendemos entonces que no va a haber primarias, que vamos a volver al sistema del presidente del Partido Popular, es quien decide a dedo al candidato. Es que realmente las primarias solo estaban pensadas para la elección de los cargos orgánicos del partido, es decir, de los presidentes, del presidente nacional, por supuesto, de los presidentes del Partido Popular en las comunidades autónomas y en las provincias. Para la elección de los candidatos a las diferentes comunidades autónomas, lo que marca nuestros estatutos, y los hemos votado y los hemos aprobado, es que sea la dirección nacional. No estaba previsto el sistema de primarias y yo creo honestamente que tampoco es necesario. Yo creo que es razonable lo que hemos hecho y es que el presidente ha sido elegido por todos los afiliados y ahora es el presidente quien decide los candidatos. ¿Tienen, por cierto, encuestas? ¿Están haciendo ustedes encuestas internas sobre cómo está ahora mismo la situación desde el punto de vista de la intención de voto? Desde la comunidad... De los 4 partidos que ahora mismo están presentes en la comunidad. Desde la Comunidad de Madrid, no. Supongo que desde el Partido Popular a nivel nacional o de Madrid, o las tienen o las harán, pero desde la comunidad... ¿No tiene usted datos sobre eso? No, sobre cómo está ahora mismo... Don Ángel, tengo que preguntarle sobre el campus de la justicia, sí. Un asunto que en su momento pretendió llevar los edificios tradicionales de los tribunales y adláteres a un lugar a las afueras de Madrid y donde falta dinero en las cuentas, ¿no? Ahora mismo se ha ganado un pleito de uno de los arquitectos contra la Comunidad de Madrid a propósito del hecho de que habían desarrollado proyectos sobre papel y de repente pues el señor Granado suspendió los tratos y aquello quedó in albis. Y faltan como unos 100 millones de euros del dinero del que se dispuso al comienzo. ¿Cómo está esta situación? Bueno, nosotros cuando llegamos al Gobierno, y yo era entonces consejero de Presidencia y de Justicia, lo que hicimos fue paralizar el proceso de adjudicación de esa ciudad de la justicia. Procedimos a un proceso de desistimiento y, aunque las empresas adjudicatarias lo recurrieron, lo cierto es que los tribunales, el Tribunal de lo Contencioso nos dio la razón. En primera instancia, ahora hay un recurso de casación que entiendo que se resolverá también en breve, pero nos ha dado la razón el tribunal. Y en relación al resto, a todo lo que era previo, que era Campus de la Justicia, lo que hemos hecho es simple y llanamente, cuando el Tribunal de Cuentas nos ha enviado un informe en el que ponía de manifiesto que pudiera haber alguna irregularidad, es elevarlo también a la Fiscalía para que tomara las decisiones oportunas, ¿no? Hemos actuado siempre igual. Si hemos detectado alguna cosa que entendíamos que era irregular o que a nosotros nos generaba alguna duda, lo poníamos en manos de la justicia, ¿no? Yo creo que esa es la forma de actuar.
Ha dicho usted, señor Garrido, en relación al tema de Pedro Duque, que el presidente Sánchez tiene que aplicar simplemente el mismo rasero que ha exigido en otros casos y que, por lo tanto, tiene un problema muy serio. ¿Eso significa que el ministro Duque tiene que dar más explicaciones, que usted entiende que ya tendría que dimitir? Y segunda cuestión muy simple, el tema de la tesis o del trabajo plagiado de Pedro Sánchez, ¿ustedes ese tema lo dan ya por amortizado políticamente? Bueno, yo en torno a las dos cosas, nosotros lo que sí solemos ser es bastante prudentes e intentamos no destruir la vida de las personas, la vida profesional al menos de las personas, hasta que no se tienen todos los elementos sobre la mesa, ¿no? Lo que se ha pedido por parte de mi partido, y creo que también de otros grupos, es que comparezca el ministro Pedro Duque a dar más explicaciones sobre el particular. Estamos viendo que van surgiendo nuevas noticias, en el sentido de que no había declarado esos supuestos autopagos de alquileres, y bueno, pues lo que tiene que hacer el ministro en este caso es dar explicaciones. Es cierto que en nuestro caso el mero hecho de que alguien tuviera una empresa, pantalla, ya hubiera sido razón de más para que nos pidieran la dimisión inmediata, como de hecho se ha hecho en alguna ocasión, ¿no? Nosotros vamos a ser un poco más generosos que todo eso y vamos a esperar a las explicaciones de Pedro Duque. En cuanto a lo de Pedro Sánchez, pues ocurre lo mismo, que es que él ha puesto el listón muy alto, ético para los demás, y el suyo parece que no está tan alto, ¿no? Entonces ahora ya, al parecer, si solo hay un 13% de plagio, pues está bien. Bueno, ¿quién pone esa medida? La pone Pedro Sánchez, ¿no? Yo no soy partidario, en todo caso, de verdad, de acabar con la vida política y profesional de las personas por cualquier razón, sinceramente. Y creo que merecería la pena hacer una reflexión sobre lo que debe ser la política de aquí en adelante, ¿no? Pero es cierto que ha sido el propio Pedro Sánchez el que más ha actuado como látigo de los demás, y entonces tiene que aplicarse las mismas niveles de exigencia que nos pide al resto, ¿no? Pero insisto, creo que habría que hacer una reflexión sobre todo esto, porque creo que estábamos llegando a niveles un poco absurdos. Luis, ¿quieres hacer una pregunta? No, más matizar, no sé si en qué está pidiendo Pedro Sánchez en el caso particular del PP que no se haya aplicado él. Quiero decir, Pedro Sánchez fue acusado de plagio, mostró su tesis, la puso a disposición de todo el mundo, los antecedentes que tenemos y que al presidente le afectan de manera concreta. Es una presidenta que tuvo que dimitir, además de otros sucesos, tuvo que dimitir porque no consiguió ni siquiera mostrar un párrafo de sus supuestos trabajos, ¿no? Entonces no sé cuál es la comparación que usted está sugiriendo en el caso de una presidenta que dimitió, que por cierto no dimitió por la tesis, dimitió el mismo día que se publicó un vídeo lamentable. Y digo lamentable no por... A mí me da pena, digamos, digo lamentable el hecho de que se publicara, sí, no el hecho de la actuación de la presidenta. ¿Cuál es la comparación? No entiendo. ¿Dónde no se aplica Pedro Sánchez? Pues la comparación está en que no puede haber, entiendo que cuando se pone un nivel ético del 100% para los demás, no puede haber luego el del 13% ni el del 17%, ¿no? En realidad Pedro Sánchez lo que ha dicho siempre es que se vio un plagio, pues debía emitir que lo hiciera, ¿no? Y por tanto, si haciendo plagio o un 14, debería llevar la dimisión. Criterio, en mi opinión, y lo vuelvo a resaltar, creo que hay que hacer una reflexión sobre todo esto, porque no se puede, insisto, acabar con la vida política y profesional de las personas por determinadas cosas. Yo tengo 1000 razones para criticar a Pedro Sánchez y para pedir su dimisión, y le aseguro que la última sería esa, precisamente, la última, porque creo que hay razones más que de sobra para pedir claro, pero sí, bueno, pero insisto, tampoco, quiero decir que no quiero tampoco, para mí es un placer discutir con usted, presidente, pero es que no ámbito de comparación, me parece a mí. Es decir, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que había hecho un máster que a todas luces no hizo, ni siquiera sabía dónde estaba la sede de la universidad. Bueno, no, es que porque me llevaban en taxi, bueno, pero podría usted demostrar, bueno, que los trabajos no los tengo, etcétera. Creo que no hay comparación con un presidente que en unas circunstancias muy similares ha mostrado la tesis, ha dado sus clases, etcétera, etcétera. Y cuando usted se acoge a lo del 13%, usted sabe perfectamente, me sospecho, que estamos hablando del del nivel de citas, digamos, que hay en la tesis, ¿no? Dos consideraciones. Usted sabe perfectamente... No son citas, porque precisamente no están bien citadas. No, otra cosa es la calidad de la tesis. Ya hemos hablado aquí de esto. Horrible la calidad de la tesis, pero que haya un 13% de textos en un 20% según la empresa, ¿eh? Un 20%, no, un 13% según Moncloa, un 20% según la empresa. Luego ya lo discutimos aquí por nosotros. Quería hacer dos. Por eso, perdón, porque una consideración nada más. Yo creo que el tema de Cristina Cifuentes todavía está en sede judicial y ahí se determinará
la verdad sobre el asunto, ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que todavía no podemos decir nada hasta que se resuelva, ¿no? Y en el caso de Pedro Sánchez, también otra consideración. Pedro Sánchez enseñó la tesis después de que tuvo la presión de todos los grupos políticos y que vio que era insoportable. Pero ya la enseñó, presidente, la enseñó. Pero era insoportable seguir manteniéndola, y cuando hizo un repaso muy sui generis de unos programas que detectan el plagio, que después la propia empresa ha dicho que en absoluto daba esos resultados, ¿no? Por lo tanto, hay muchas dudas en torno a eso, pero vuelvo a lo mismo. Yo tengo muchas más razones para pedir la dimisión de Pedro Sánchez que esa, y esa sería la última. Para mí, las importantes son que esté trabajando con los independentistas dándoles alas, en fin, que esté planeando el subir los impuestos. Para mí esas son razones por las que pediría su dimisión, y luego esa está en el último lugar. Dos cosas más, señor Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, ¿qué puede hacer la Comunidad de Madrid, su gobierno, para interferir, si se me permite la expresión, en lo que está pasando en la capital, desde el punto de vista del tráfico, del caos que hay organizado obras por aquí y por allá? Sí. ¿Algo puede hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid? Pues algo vamos a hacer. A mí me sorprendía ayer... Hay fotos por ahí que aparecen, por ejemplo, la Gran Vía actual. Bueno, no sí, es el no tema, es Nueva Delhi. Yo hoy lo decía a raíz de que ayer al parecer se molestó la concejala que lleva el asunto de movilidad, porque yo había dicho que el tráfico era insoportable en Madrid. Yo de verdad creo que cuando entra uno por la mañana a tomar un café en cualquier cafetería, el único tema que hay de conversación es lo horrible que está el tráfico. No hay más que ver los embotellamientos a diario en todo el centro de Madrid, ¿no? Nosotros lo que vamos a intentar hacer desde la comunidad es provocar que menos ciudadanos lleguen en sus vehículos privados al centro de Madrid. Vamos a construir en torno a 90 parkings disuasorios alrededor de la ciudad de Madrid, en sitios que tengan conexión con cercanías, para intentar que los ciudadanos dejen su coche aparcado ahí. Será gratuito, además, si demuestras que he cogido transporte público y accedas a la ciudad en transporte público. Pero es cierto que no todo el mundo puede hacer eso, y yo creo que hay muchas personas que trabajan y que necesitan su coche para trabajar, y ahí es donde debería preocuparse el ayuntamiento. La realidad es que el uso de los autobuses de la MT ha descendido un 3%. ¿Ha bajado? Ha bajado un 3%, y son datos del Instituto Nacional de Estadística, que no es sospechoso de beneficiar al Partido Popular. Y ha bajado, esa es la realidad. ¿Por qué? Pues que los ciudadanos no quieren coger autobuses porque el tráfico está absolutamente colapsado durante todo el día. Esta es la realidad. Bueno, pues, una última cuestión sobre el Consejo de Administración de Telemadrid. ¿Va a continuar Carmel Cafarel en el Consejo de Administración a pesar de las incompatibilidades? El Consejo de Administración ha decidido que es incompatible las dos funciones que estaba desempeñando, y ha transmitido, en lo que yo sé, a la mesa de la Asamblea de las medidas oportunas, que siendo así debería ser la propuesta de una nueva persona por parte del Partido Socialista, en este caso, para integrar el Consejo de Administración. Yo creo que debemos dar ejemplo, y si el Consejo de Administración y los jurídicos que están en él dicen que no es compatible, no es compatible. Bueno, le preguntaba antes, señor Garrido, de qué y de quién depende que usted sea candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Ahora le pregunto, ¿a usted le apetece, sinceramente? ¿Quiere usted afrontar ese reto? El otro día decía lo mismo, que esta pregunta tiene trampa, no es que tenga trampa por un lado usted, ni mucho menos, sino que si contestas que no, la gente diría, bueno, este señor, entonces, ¿para qué es presidente de la Comunidad de Madrid, no? Claro. Si no le gusta. Y si contestas que sí, parece que te estás postulando, ¿no? Yo digo, a mí me gustaría ser presidente de la Comunidad de Madrid, me gusta la política, me gusta lo que hago, y creo que están haciendo las cosas bien. Pero dicho esto, vuelvo a decirlo, la decisión es del presidente nacional, y tiene que tomarla teniendo muchos elementos en consideración, y la que tome será la mejor decisión. Pues como se dice en los términos taurinos y ambientes taurinos, que Dios reparta suerte. La reparta. Gracias, señor Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Un placer. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Recuperaremos el debate sobre el asunto de Pedro Duque. Ahí, bueno, tenemos también una cita con Barcelona también muy interesante, que quiero que ustedes compartan con nosotros. Hasta ahora mismo. Bueno, señores, vamos a ver, estoy recibiendo ya las portadas de los diarios de mañana y vienen calentitas las portadas, muy, muy calientes. No le gusta, claro, como Pedro Sánchez está en Estados Unidos, no sé si tiene acceso a ellas de una forma tan directa como nosotros, ¿no? Pero la verdad que no le van a gustar absolutamente nada. Estamos hablando de un gobierno ahora mismo en una situación de verdad bastante complicada. Gobierno caótico, como también le han titulado, y en una situación, insisto, bastante complicada. No solamente ya por el caso de lo de la ministra de Justicia. Hoy se sabía, por ejemplo, que, según titulaban algunos medios, en aquella conversación con el excomisario Villarejo, pues que más o menos
ponderó esa red de extorsión con prostitutas que Villarejo le presentó. Es que, diciendo el no, comando, o sea, con perdón vaginal, ¿no? Que hablaba. Yo es que lo que no puedo entender es que vaginal. una ministra de un gobierno supuestamente adalid del progresismo, que hace vejación, aunque sea en una conversación privada, pero ha trascendido. Esa es una desgracia que le ha pasado. Hace vejación de los homosexuales. Conoce que determinados jueces, por cierto que están los jueces protestando, porque claro, una de dos, o es verdad o es una calumnia, y pidiendo se han en ido Colombia. Con menores. Ojo, están Y saliendo que las locas, tienen un puticlub fiscales. montado la policía para extorsionar a los políticos. Eso no lo dice ella, eso lo dice Villarejo. Pero ella dice a ella que le parece muy bien. estupendo. Lo dice en una conversación de la que hemos tenido partes troceadas con respecto al insulto de su compañero de gabinete. El propio compañero de gabinete le ha restado toda la importancia del mundo. Es una conversación de hace una década, siendo ella fiscal y con un delincuente que está en la cárcel intentando presionar y Mira, Luis, ¿sabes qué pasa? Que alguien piense, perdona un momentito, que alguien piense que esto lo ha podido filtrar Villarejo cuando el propio Villarejo confiesa incluso haber montado una red de prostitución, es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Pero de todas maneras, el argumentario... Muchísimo mejor que yo es que Villarejo se ha dedicado a filtrar información según le ha venido en gana. Vale, muy bien, pero ¿sabes cuál es el problema? Pero un segundo. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué lo sé? Sí. ¿Por qué sabes que la información que está apareciendo en distintos medios de comunicación... Yo no estoy hablando de que Villarejo... No, la que está apareciendo... No hablo de cuando él estaba en libertad, lleva 10 meses en prisión. ¿Por qué sabes que Villarejo esa información la ha manejado y esa información desde dentro de prisión está consiguiendo que se coloque dentro de... Pero vamos a ver, perdóname. No he dicho eso. No he dicho eso. He dicho que Villarejo ha extraído información cuando era comisario y después de ser comisario, entró 100 y pico veces, según parece, y sacó terabytes de información, y todos los periodistas, que yo ni siquiera soy periodista, y algunos lo sabéis de manera especial, de manera muy especial, han estado recibiendo de manera selectiva información procedente de Villarejo. No sé si no te estoy diciendo. Mira, ¿sabes qué ocurre? Pero ¿cuál es la conclusión? Déjame terminar un momento. Te pido, por favor. El hecho de que sea Villarejo la fuente de algunos periodistas no le resta importancia ni gravedad a las cosas que denuncia, sobre todo, déjame que termine, sobre todo en este caso, en el que además escuchamos la voz de la ministra, que le parece, no solo que le parezca fenomenal lo que ha salido hoy, es que además cuando cuenta es ella la que cuenta que ve a jueces y a fiscales con menores de edad. Lo que le estaba haciendo un matiz a lo que ha dicho Cristina, porque parecía que ella hablaba de una red de extorsión. No es ella la que habla de una red de extorsión. Pero ella le dice que el trabajo es impecable. Es el delincuente Villarejo, era eso el matiz. Y ella se lo aplaude, Luis. Vamos a ver, yo digo una cosa. Lo que no puedo entender es que puedas justificar en lo más mínimo. Bien, es verdad que es el comisario el que se refiere a la red de extorsión, que luego ella alaba. Vale, esto ya es grave. Pero que ella diga, como miembro del estamento judicial, que ha visto que los jueces se iban con menores y ni denuncie. Ni denuncia en su momento, ni denuncia ahora. Yo no lo estoy justificando, Cristina. Pero si es que no. El contexto en el que se produce. Pero vamos a ver, ¿pero qué contexto? Que si ella sabe que una sola persona del Poder Judicial se ha ido con una menor hace 14 o 26 años. No conocemos de manera completa, estamos conociendo de manera fraccionada porque la información se está filtrando. Pero vamos a ver, si es que yo de verdad que alucino con la doble vara de medir. O sea, si una persona de un gobierno de derechas hubiese llamado maricón a un conministro, hubiese dicho que le parecía bien una red de extorsión y hubiese afirmado que personas del Poder Judicial ¿Pero cómo que le parece una red de extorsión? ¿De dónde sacas tú que ella dice porque ella le comenta ahí que le parece muy eficaz? No es cierto. Y que las mujeres son menos susceptibles, dice ella, de esta extorsión que los varones. No, te estás equivocando, son dos conversaciones. No, ella dice, ella dice algo, no tiene nada que ver. Luis, perdóname, brevemente, vamos a ver. Primero, a mí me sorprende el desparpajo con el que le llamas delincuente a una persona que no ha sido condenada por un tribunal o todavía no ha sido presunto condenada. Delincuente, correcto. Es que se reúne con un delincuente, primero. Segundo, el tema de la ministra, efectivamente cualquier ciudadano, si entiende que se está produciendo delante de sus narices o que ha sido testigo de un delito especialmente grave, cualquier ciudadano tiene la obligación de ponerle conocimiento de la justicia. Imagínate una fiscal. Pero que no sabemos nada de esa conversación. Y tercero, la cuestión aquí decisiva, la cuestión decisiva es por qué la ministra
miente y niega que hubiese mantenido una serie de encuentros, 1, 2 o 3 con Villarejo, porque además te digo todavía más, pero si una fiscal que ha ocupado una responsabilidad tan importante, ¿cómo no se va a relacionar con comisarios, sean los que sean, incluso con el comisario al que tú le has llamado delincuente, Luis? Por lo tanto, bueno, ¿qué es que está en la cárcel, que es un presunto delincuente. Está en la cárcel, está esperando juicio. Está en la cárcel en una investigación con varias piezas, de las cuales algunas ya han sido archivadas. Yo creo que tenemos que respetar que haga el trabajo la justicia. Pero, de verdad, la ministra tiene ahora mismo una ventaja, y es que los socios del Partido Socialista por la mañana le piden la dimisión y, sin embargo, por la tarde rebajan la gravedad de lo que ha hecho la ministra. Y esto, de verdad, es lo único que le está salvando. Bueno, no hay otra razón. Oye, enseguida vamos a saludar a Ángel Expósito, que ha apagado su linterna hace un ratito, hace 6 minutos, pero antes voy a pedirle a Irene Sanz que nos cuente qué ha pasado hoy en Barcelona con Torra. Torra ha visitado el instituto donde casualmente estudian los hijos de guardias civiles que fueron señalados el 1 de octubre por algunos profesores, por otros alumnos, por ser los hijos de aquellos guardias civiles que, según ellos, habían pegado a sus papás, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha recibido un abucheo de tomo y lomo, una reprimenda dialéctica notable. Ha salido con las orejas gachas. Cuéntanos, Irene. Sí, como tú adelantabas, lo primero, vamos a ponerles en situación. Esta mañana Quim Torra llegaba a un instituto de Barcelona, una visita que, atención, no estaba en su agenda oficial. Y entonces ocurría esto. Le esperaba, ya lo oyen, un recibimiento entre gritos, silbidos, abucheos. Decenas de padres de alumnos protestaban por su presencia en el instituto, muchos con la bandera de España y con el himno a todo volumen. El instituto al que ha acudido Torra acompañado del conseller de Enseñanza probablemente les suene. Es el Instituto Palau de Sant Andreu de la Barca en Barcelona. ¿Cuál es la historia detrás de estos abucheos, detrás de este instituto? Pues tras el 1 de octubre la Fiscalía denunció a 9 profesores de este centro, presuntamente por humillar a hijos de guardias civiles tras las cargas del 1 de octubre. Los acusan de delitos de discriminación y contra la integridad moral de estos alumnos. Además, más de 25 docentes pidieron el traslado en los meses siguientes. Hoy todavía hay 4 de esos 9 profesores investigados. Según los alumnos, ¿qué cosas les dijeron los docentes, los profesores? Pues según la Fiscalía, estarás contento con lo que hizo tu padre. También les llamaron animales y bestias a los guardias civiles. Los docentes niegan esto, lo negaron. Y cuando abandonó el centro, el presidente de la Generalitat esta mañana tampoco tuvo una despedida muy tranquila. Ya lo oyen, de nuevo entre abucheos y con un cordón de los Mossos para evitar enfrentamientos. Los padres concentrados creen que Torra quiere calentar el ambiente de cara a la semana que viene, Antonio. Bueno, pues hoy insistimos, ha salido con las orejas gachas, porque has recibido una dura reprimenda desde el punto de vista dialéctico de esas personas que se concentraron en las inmediaciones del instituto y le han abucheado, convenientemente. Ángel Expósito, buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a ver. Yo estuve en ese instituto. ¿Ah, sí? En el instituto... Justo, si te pones en la comandancia de la Guardia Civil en San Andreu de la Barca, en línea recta de la puerta principal a 50 metros, por todos los chavales que viven allí, les corresponde ese instituto por cuestiones logísticas. Y está, ya te digo, justo en la esquina. Ahí estudian además los hijos de los guardias civiles de esa comandancia. Claro. Y los testimonios que te cuentan allí, bueno, los hijos de los guardias civiles, San Andreu de la Barca no es precisamente el pueblo más independentista de toda Cataluña, todo lo contrario. Pero la gente y los chavales que van a ese instituto, los testimonios... ¿Por qué habrá ido Torra habrá elegido ese instituto? Bueno, a mí me parece bien que vaya, pero que haya elegido precisamente ese instituto... Que un presidente autonómico vaya a institutos y vaya tal, me parece fenomenal, y que palpe la realidad. Pero que haya elegido este casualmente, bueno, coincidiendo con bien, el 1O, el aniversario del 1 de octubre. Pero me parece bien que vaya y que reciba y que pruebe pues lo que es la libertad de expresión. Claro, lo que no me parece tan bien es que hoy ha habido un acto importantísimo, que es la portada del periódico de Cataluña, que los grandes empresarios de toda España, que son los mismos que los grandes empresarios de Cataluña, se han reunido para pedir el corredor del Mediterráneo. El corredor del Mediterráneo, que es una infraestructura trascendental, desde Málaga hasta toda Europa, ¿no? Y el único que no estaba presente en el acto ha sido Torra. Claro, yo me pregunto, ¿qué más importante tiene que reivindicar Torra en la práctica, para el botigué, para el empresario, para el agricultor, para... ¿Qué más importante que el corredor mediterráneo? Para la economía de su comunidad. La de verdad. Para el empleo de su comunidad. Pues seguramente nada, pero bueno, ahí le tienes al hombre con sus cositas, ¿no? En fin, bueno, claves del día que tú has Tengo muchas, pero por no calentar más el asunto con lo de Dolores Delgado, que
bastante caliente está ya. Quería apuntar... ¿De Duque te ha llamado la atención algo de las últimas horas? Me ha llamado la atención un verbo que ha empleado él y un antecedente, claro. El verbo cuando dice, no, me dijeron, aquí de Hacienda no tiene que dar lecciones nadie, porque todo el mundo ha tenido líos. Pero ha habido una frase que dice, no, me dijeron que convenía. ¿Que convenía qué? Convenía hacer en la sociedad. Ya. ¿Por qué? Porque convenía. ¿Convenía? ¿Por qué Eso convenía? dijo el pues porque notario, quería pagar, evidentemente, con toda la legalidad, con la argucia y legalidad, convenía pagar menos, como nos pasa a todos. ¿O es que todos queremos pagar más? Cuando metes en un plan de pensiones es porque te desgrava. Cuando metíamos la hipoteca es porque nos desgravaba, etcétera, etcétera. Él ha hecho eso porque convenía pagar menos. ¿Qué ocurre? Que el presidente del gobierno dijo hace 2 años y pico que el que tuviera una sociedad para pagar menos, fuera. Para pagar la mitad, para pagar la mitad. Sí, vale, la mitad. Entonces, no, es verdad, dijo para pagar la mitad. Bueno, entonces, si en vez de la mitad es el 25, entonces sí. Bueno, él dijo, te estoy diciendo lo que dijo. Sí, sí, es verdad. Para pagar la mitad. Dijo para pagar la mitad. También dijo... Y vuelvo a repetir, lo dijo a propósito del caso de Monedero, que estaba facturando gastos personales, la compra, la comida, etcétera, etcétera, el coche, la gasolina, estaba cobrándolos, estaba facturándolos a través de También dijo, la verdad... Vamos a ver mañana, perdón Ángel, no digo, yo no estoy diciendo que no haya, vamos a ver mañana porque la información viene, según parece, caliente, como decía Antonio, pero que son cosas también. Dijo la mitad. Y perdona la interrupción. No, para nada. Dijo la mitad y dijo que en la ejecutiva del partido. A lo mejor el Consejo de Ministros es menos importante que la ejecutiva del partido, pero por ser precisos dijo la ejecutiva. Eso en cuanto a lo de Duque, el convenía y el listón. El tema de pensiones, los que estamos aquí, a algunos nos quedan X años para llegar a pensiones, a vosotras dos os quedan 30 una años eternidad. para llegar a la pensión. Pero hacemos una encuesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. Levantar la mano, ¿quién piensa que vamos a cobrar menos pensión que la que hoy cobran relativamente? Todo el mundo, todo el mundo. Mi duda es si vamos a cobrar. Estamos de acuerdo. Claro, la duda es si vamos a cobrar. Mi duda es si vamos a cobrar los baby boomers. Yo creo que sí. Vamos a cobrar, pero en menor proporción que los actuales. Pues hoy acaban de decir los propios del gobierno que quedan 10 años o luego yo no entro. Eso lo dijo ayer Octavio Granados, dijo la solución, pero yo creo que vamos a cobrar, pero no la misma proporción. La gran pregunta es, ¿quién quieres que te gestione el problema de las pensiones en los próximos años? Esa es la cuestión que tenemos que pensar. ¿Quién quieres que te gestione? ¿Una izquierda moderada? ¿Un centro derecha o una derecha moderada? ¿O Podemos? ¿O un partido con Podemos influyendo en el tema de los impuestos? Eso es lo que tenemos que decidir los votantes en los próximos años. Y me parece que es la madre del cordero. Y casi bueno, déjame un pequeño paréntesis. Ayer en la cadena SER hubo una frase maravillosa de Tezanos. Hombre, claro, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, don José Félix Tezanos. Es la que ha destacado la cadena SER en su web. Tezanos, 2 puntos, comillas. No hay que creerse las encuestas. En nuestras sociedades hay mucho fetichismo. Hay que darles un valor relativo. Pero qué honesto. Es maravilloso. Pues que cierren el... Es un cínico magnífico. ¿Qué hace hoy en el despacho? Claro, maravilloso. Es lo que han destacado en la web. O sea, no es decir, uno que se dedica a hacer pero encuestas, si lo mejor maravillosa, no me digáis que no es buenísima la frase. titular. ¿No habéis visto el mapamundi en el que aparece el próximo sondeo del CIS y aparece el mapamundi en los 5 continentes votando al Partido Socialista, según memorable, memorable. Bueno, y ya termino, no sé si preocupado, no quiero exagerar, ahora empezarán las matizaciones, etcétera, etcétera. Lo estoy viendo en la portada de ABC. El asunto de la libertad de expresión. Lo de Carmen Calvo. Y lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno. Lo que nos faltaba. Como diría mi hija, ¿perdona? Pues estamos hablando de algo muy importante porque ha hablado Carmen Calvo de alguna forma de limitar esa libertad de información. Tendrá que explicarse mucho. Que sería, lo malo es que la explicación es pormenorizada. Venga, vamos a escucharla, venga, para que ustedes vean lo que ha dicho Carmen Calvo. La libertad de expresión no lo resiste todo. Y si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta en el marco de la Unión Europea habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto.
Fijaos que ha dicho también... Es más grave. Pero, por favor. Ha dicho otra cosa más. Es a mí me parece más grave. ¿Qué ha dicho ella? Porque hasta ahí podías entender que no abarca el insulto. Que en España se ha conseguido que una sociedad entera, o sea, hablando de toda la población, vamos, se haya divorciado de una profesión entera como es el periodismo. Sí, y esa conclusión, ¿de dónde saca esa conclusión? Y de la política, sin embargo, la sociedad española está enamorada de la profesión de la política. Hombre, el párrafo más grave, perdonadme, estoy buscando yo aquí los párrafos. El párrafo más grave no ha sido este, porque tú podrías entender que la sociedad de la libertad de expresión no alberga el insulto, por ejemplo. Bueno, claro. Pero es que ella no dice esto. Dice, vamos a ver, la libertad de expresión está ordenada a la veracidad. Por lo tanto, de no producirse la veracidad, tiene que restringirse la libertad de expresión. Bueno, la cuestión es quién decide qué es verdad y qué no. No me refiero a si hay 40 ovejas o 52, que además tampoco corresponde al gobierno. Para eso están los tribunales. Recuerdo que el título más principal del principal diario soviético era Pravda, que significa verdad. Y era exactamente la misma tesis. Nosotros tenemos la verdad. Claro. Están publicando de ella cosas que no son verdad y que están alarmando a la opinión. Ergo, vamos a limitar a los medios. No. Bueno, te lo voy a leer. No, perdona. Pero bueno, que se ha publicado que no sea verdad. Lo acabamos de ver. Lo que entiendo, por el contexto de nuevo en el que se producen las declaraciones, lo que entiendo que quiere decir la vicepresidenta es algo que está sucediendo ya de hecho. Y es, uno, el famoso fenómeno de las llamadas fake news, noticias falsas, o mejor dicho, noticias falseadas, es decir, con conciencia, ¿no? Sí. Ese fenómeno está escandalizando al mundo entero, no solo aquí en España, sino al mundo entero. Y en este momento, justo en el Parlamento Europeo, hoy, en el Parlamento Europeo, se están debatiendo cómo abordar en Europa la cuestión. Yo tengo mi propia opinión y es que es mejor dejar las cosas como están. Pues, o sea, yo soy contrario a la regulación. Pero ella está reflejando eso. ¿Dónde está el límite de la libertad de expresión? No, pero es que lo ha reflejado a la hora de la difusión. Lo ha reflejado muy mal por dos razones. Bueno, pues primero porque los límites, a lo mejor con esta aclaración los se puede límites a la entender un poco libertad de mejor. expresión, que forma parte precisamente del cuadro de garantías fundamental que tenemos los ciudadanos que vivimos en democracia, la libertad de expresión, los límites están en la propia Constitución española, hay que sabérsela, y están en nuestras leyes también. Y en el Código Penal y en el Código Civil, ahí están los límites. Me parece bastante gratuito, Luis, me parece bastante gratuito, y tú, aunque no seas periodista, nos tienes que entender a los periodistas que el fenómeno de la desinformación y de las fake news, la señora Calvo lo impute a las personas que somos periodistas de profesión, que efectivamente lo haremos mejor o peor, pero lleguemos a la verdad o no, pero tenemos una labor de diligencia y de esfuerzo, por lo menos para que nuestras informaciones sean veraces. Por lo tanto, es que está muy mal explicado todo de cabo a rabo. La desinformación tiene que ver con otros actores que están fuera del periodismo habitualmente y que manchan lo que hace el periodismo. Y claro, esto de que la sociedad española está divorciada de los periodistas y está enamorada de los políticos. No, creo que está reflejando... Hay un flechazo entre la sociedad española y los políticos. Creo que está reflejando... No, es que se puede... es que uno se puede divorciar... Es gravísimo. Se puede uno divorciar de los periodistas y también de los políticos. Es gravísimo. No, lo que quiero decir de nuevo es que creo que, para ser justos, tampoco tengo yo mayor interés en defender, pero creo que lo que está diciendo la vicepresidenta, interpreto, es algo de nuevo que está, y que lo sabéis vosotros, que lo sufrís además, está, que es muy sabido y es muy desprestigio. Por supuesto que no. Mira, pero es el desprestigio también para entender que el Parlamento ha explicado fenomenal. Sí, ¿Tú crees que...? Yo creo que vamos sí. a ver, una cuestión es decir, vamos a no tolerar las fake news, vamos a procurar que Google, por ejemplo, haga un filtrado, y si no hace un filtrado adecuado de determinadas cuestiones, se le puede sancionar, etcétera, etcétera. Pero es que la cuestión no es esta. Ella está hablando de que se tiene que limitar la libertad de expresión en virtud de lo que ella considera la verdad. Repito otra vez, dice, necesitamos información, pero con una postilla del tamaño de un transatlántico que es información veraz. ¿Quién decide cuál es la información veraz? Porque ya indica que la gente está amenazada ahora mismo. La obligación de la veracidad es la que da sentido al derecho de la libertad de expresión. Y si no, dice, no tendría que el problema es que o ella se ha explicado muy mal, o los medios lo hemos entendido, entendido perfectamente. Claro, pero eso todas las portadas de mañana inciden en que lo que quiere la señora Calvo es amordazar la prensa. O sea, por algo ella no se ha explicado bien, pero ABC, el debate del mundo, La Razón, es un debate que no está solo lo que pretende
fin de Calvo, según estos Las medios, fake es news. amordazar a la prensa. Que el debate sobre las Claro. noticias falsas no está solo en Moncloa ni en la cabeza de Carmen Calvo, que está en Pero, Europa. mira, es un debate complicado. Y en las eso es- Pero es un debate, perdón, es un debate que puso sobre la mesa María Dolores Cospedal, que intentó crear una comisión en el pero Congreso y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Y ahora yo soy lo que pasa que ahora en las democracias, y lo tiene que entender la vicepresidenta del Gobierno, somos los periodistas los que controlamos a los políticos y no los políticos los que controlan a los periodistas. No, perdona. Y esto Bueno, es esencial. en una Esto es democracia esencial. es la Y lo que ella plantea ciudadanía es la que exactamente lo controla a contrario. los políticos y a los periodistas. nosotros. No, señor. Así a Nosotros vosotros los también, tribunales. porque os Al compra y servicio de os la cree o no ciudadanía. os compra y no os cree. El Perdona. Estado no Ten es cuidado. la ciudadanía. El control de la prensa es la justicia, los tribunales. Hombre, por supuesto. En el momento en que el Ejecutivo, arrogándose el concepto de pueblo, que es ahora lo que se estila, el pueblo, determina lo que es veraz o no, estamos en el régimen soviético. Pero Y si esto nadie es está- gravísimo, ¿eh? Que no creo que nadie esté. Bueno, oye, vamos a ver esté fijando aquí que alguien, Luis, que el un gobierno momentito. tiene que determinar lo Vamos que a es recuperar, veraz. voy a recuperar enseguida el debate sobre esto porque, insisto, es uno de los temas de portada de los diarios de mañana que vamos a analizar y comentar detenida y pormenorizadamente, además de la presencia de Pedro Duque y ese problema que tiene con esa sociedad instrumental cogestionada con su mujer y algunos temas más de interés que enseguida les plantearemos. Despido a Ángel Expósito, hasta mañana a las 7 en punto, la linterna la quedará copia. Ha sido un placer, como siempre, Ángel. Venga. Que disfrute usted, venga, de su viernes Hasta también. mañana a todos. Y ¿cómo va, por cierto, Lucía Crespo, cómo va ahora mismo el barómetro? Venga, cuéntanos. Lo cierto es que va bastante bien. Me gusta que nuestros espectadores sean activos en redes sociales. Ahora vamos a leer dos de los tweets. Pero si os parece, vamos a recordar la pregunta que hemos planteado esta noche. Tras las últimas informaciones que han aparecido sobre sus ministros, ¿debería Pedro Sánchez convocar elecciones? Ya saben que nuestras líneas continúan abiertas y ahora sí que sí, vamos a recordar esos tweets. Uno va dirigido al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que les recordamos que esta noche ha visitado el plató del Cascabel, y dice así: el señor Ángel Garrido es un presidente autonómico efectivo, trabajador, serio y sin nada que esconder. Cosa difícil en estos tiempos. Yo quiero uno igual aquí en Cataluña, que trabaje para todos y deje de enfrentarnos. Vamos a por otro tuit, en este caso va dirigido al ministro Pedro Duque y dice: el ministro astronauta debería, según las palabras de su jefe, dimitir rápidamente porque, al igual que la ministra, su posición es insostenible o, en su defecto, comprarse otro pisito en la luna. Bueno, gracias, Lucía. Luego volveremos contigo de nuevo, pero antes vamos a saber qué nos cuenta Sara Valle sobre el tiempo que vamos a tener mañana. Y después, insisto, repasamos las portadas, no se las pierdan. Vienen, pero vamos, echando chispas, como se dice vulgarmente. Hasta ahora mismo. El Cascabel les trae las portadas de los principales periódicos, que ya pueden encontrar en las aplicaciones móviles y mañana en los kioscos. Comentamos las portadas a continuación. Pues efectivamente, estas son las portadas de hoy ya, porque ya son las 12:01, portadas de hoy viernes. A veces, por ejemplo, destaca en su portada estas manifestaciones, declaraciones de Carmen Calvo en una conferencia hoy de la Asociación de Periodistas Europeos, y dice, a veces por lo menos así ha interpretado las palabras de Carmen Calvo, que ella quiere limitar la libertad de expresión de los medios. Ese es el titular que ven ustedes ahí. La vicepresidenta del Gobierno, y de un gobierno acorralado por los escándalos de Sánchez y varios ministros, aboga porque la Unión Europea amordace a la prensa. Y dice también, sobre el tema de Pedro Duque, el ministro de Ciencia, la nula facturación de la sociedad patrimonial de Duque, con la que gestiona sus casas de Madrid y Javea, siembra dudas sobre su situación fiscal. Son los titulares que ha destacado fundamentalmente ABC. Después, ya en su página 2 de titulares, lleva a portada esas palabras de Pedro Sánchez, declaraciones que creo que ha hecho a un medio extranjero. Sí. Se ha sido a... Sí, no sé a qué medio, pero en una entrevista en Estados inglés. Unidos. En Estados Unidos, sí. Mensaje de Sánchez a los independentistas: si priorizan el conflicto, habrá urnas. Dice, o sea, si se empeñan en seguir adelante con esto, pues tendremos que convocar elecciones. Da a entender que no voy a contar con el apoyo de ellos para sacar adelante los presupuestos, por tanto convoco elecciones, ¿no? Da a entender eso cuando acaba de pagar 1.459 euros y están más contentos los independentistas que nunca. Hombre, claro. Vamos a escuchar esa declaración de Sánchez. Cortina de que las humo tenemos. se llama eso. ¿Se llama esto cortina de humo? Intento. Oídlo, escuchadlo, y ahora me decís. If you prioritize conflict
instead of cooperation, the term in Spain is over. We will go for election. Está mandando ese mensaje a los independentistas. Le está diciendo, si no me apoyáis en los presupuestos, entonces lo que hago es convocar elecciones. Pero ¿cómo no van a apoyar a los presupuestos si ayer han pactado para los ¿Pero les próximos perjudica 4 acaso años? a los independentistas que convoquen elecciones en España? Claro que Ellos... sí, mucho. ¿En qué Porque, sentido? A ver. claro, porque Lo acaban pregunto de pactar con el gobierno que les van a dar 1.459 millones de euros, de los cuales van indexados al presupuesto en partidas los próximos 4 años. Eso significa que para ellos es determinante que en estos momentos revalide o vuelva al poder Pedro Sánchez, de tal manera que van en comandita. Este es un titular para los Estados Unidos, para decir, uy, qué bonitos estamos, que nosotros tendemos la mano y si ellos no acuden al diálogo, nosotros vamos a ir a elecciones. Mentira todo. Esto está pactado y son los nacionalistas en este momento los que están sosteniendo a Pedro Sánchez en el gobierno. Y son los más interesados en que los presupuestos vayan al ritmo que dicte Pedro Sánchez, porque se han dicho las partidas ayer. Y son 1.459 millones de euros. Es que es una barbaridad de dinero, entre otras cosas porque la mitad va para infraestructuras. Cuando ni Almería ni Extremadura tienen AVE, ni existe en Granada tren, que la gente está yendo a ver la Alhambra en autobús. Y luego, la otra mitad son 700 millones de euros, que si digo para qué, la audiencia se desmaya. Para los Mossos de Escuadra, que es el mejor pagado de la policía española y que además han sido traidores, la mitad de ellos, o un porcentaje, a la Constitución española. 700 millones de euros para los Mossos de Escuadra. Que pagamos todos. Fíjate lo que decía el presidente de la Comunidad de Madrid hace un ratito, Ángel Garrido. Dice, hombre, mientras se prioriza ese presupuesto para Cataluña, a nosotros nos quitan esos 4.000 millones para cercanías que ya estaban aprobados precisamente por el anterior gobierno, o estaban pactados con el anterior gobierno. Y mientras reciben a los ministros de la Generalitat, la consejera de Transporte de la Comunidad de Madrid no se reúne, no ha conseguido reunirse con nadie del gobierno de Sánchez. En fin. Pero bueno, a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Dice también a veces que Emiliano García Paje, que es el presidente de Castilla-La Mancha, ha reprochado a Miquel Iceta que se entrometa en las causas judiciales. ¿Qué pasa? Que Miquel Iceta, que es el líder de los socialistas catalanes, pues ha vuelto hoy a reiterar, a insistir en que los presos que están en las cárceles, los presos que están en las cárceles por el tema del 1 de octubre, del referéndum ilegal, que tienen que estar ya en la calle, que no sigan... Oye, pero ¿y por qué no dejan a los jueces en paz que hagan su trabajo? Vamos a escucharle, venga. Yo creo que sí, la prisión preventiva está durando demasiado, sí, lo pienso. Yo la verdad no acabo de ver cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en esa hora y 8 segundos de independencia, pero eso le corresponde a los jueces decirlo. Ya, pero si bueno, pues entonces a los jueces todo. Es que es una cosa, es una cosa desquiciante. Por una parte está diciendo que no le gusta la aplicación de la prisión preventiva y por otra parte que los señores que le están aplicando, que son los jueces, saben más que él. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Puede tener una opinión como la... Por supuesto que puede tener una opinión, pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando esa opinión la emite el líder de los socialistas catalanes, la emite la delegada del gobierno, la emite la vicepresidenta del gobierno, es una opinión compartida en un espacio de 72 horas en la misma dirección, pues a lo mejor es porque el gobierno piensa de manera muy clara la idea de que sacar a esas personas Alfonso, no sé cuál es el problema. Le favorece. Pues sí, el problema es que la decisión es una decisión judicial, está fuera de toda duda. Uno. El problema es que los jueces tienen que aplicar las leyes. Ellos consideran que esos señores no deberían ser. El problema es que los jueces tienen que aplicar las leyes, independientemente del gusto que tenga el señor Pedro Sánchez en que estas personas estén dentro o fuera de la cárcel. Naturalmente. Porque al final, fíjate, cuando estamos hablando hace 30 segundos de esos 1.497 millones de euros, durante 100 días nos hemos preguntado cuál era el pacto oculto que tenía el Partido Socialista con los nacionalistas. Yo no sé ni siquiera si tuvo ese pacto oculto, pero evidentemente en un momento concreto estamos viendo cómo está pagando el peaje que tiene que pagar para sostenerse en el poder. Es legítimo. ¿Cuál es el peaje? Es legítimo que el Partido Socialista haga leyes, pero no es legítimo que interfiera en el trabajo de los jueces. El líder de los socialistas catalanes, que coincide con la vicepresidenta del gobierno, coincide con el presidente del gobierno, coincide en decir, a mí me parece que es demasiado tiempo ya en prisión provisional. Uno,
Y dos, pero son los jueces. Pero no tengo criterio. O sea, a mí me parece, pero no tengo criterio. Tiene mejor criterio los jueces, que es lo que ha reconocido el señor Iceta. Son los jueces los que tienen que aplicar, pero eso no quiere decir que él no tenga una opinión. Yo recordaría que se les deje en paz a los jueces. La decisión de los jueces. Que se les deje en paz a los jueces. Que por cierto es una opinión que comparte una gran, amplísima mayoría de la sociedad catalana. Pero ¿por qué no se? Por cierto, si tanto le preocupa a Luis, si tanto le preocupa al señor Iceta, a otros miembros del Partido Socialista, si tanto le preocupa la aplicación excesiva que se hace en España en la prisión preventiva, ¿por qué no opinan lo mismo otros presos preventivos que por ejemplo, están enfermos? Él dice que no hay delito están de enfermos en prisión. Él dice que no. Hay presos enfermos en prisión por casos de corrupción. ¿Por qué no le sacan de la cárcel? Por supuesto, debería sacarlos de la cárcel. Eduardo Zaplana debería estar fuera. Y termino. Esto de aplicar la empatía, no aplicar la ley, sino la empatía con quienes han hecho hechos presuntamente gravísimos. Si los únicos que han apoyado a Zaplana han sido Oltra, la vicepresidenta de la Comunidad de Valencia y no sé qué consejero del Partido Socialista. No sé qué estás diciendo, si no ha salido nadie del PP, nadie a defender a Zaplana. Pero si yo no estoy hablando del Partido Popular, estoy hablando del partido que gobierna en España y que al gobernar España a lo mejor tiene más margen de maniobra para condicionar la actuación de los jueces, cosa que no debe hacer bajo ningún concepto. Tenía alguna duda en cualquier caso, Iceta, fíjate, también a veces subraya que el Tribunal Constitucional ha rechazado suspender la prisión provisional, por ejemplo, a Carme Forcadell, que es la expresidenta del Parlamento catalán. Pero sobre todo yo quisiera recordar que fuentes judiciales han establecido estos días y han pedido, por favor, que no se les presione de esta manera. Decías antes. Es una opinión. Bueno, a mí me parece, cuanto menos, una ingenuidad el determinar que perdón, porque francamente no me he enterado. No, quiero decir que el hecho de que la vicepresidenta, los distintos ministros y el señor Iceta, como representante del Partido Socialista en Cataluña, sostengan una y otra vez que la prisión preventiva se está extralimitando, es una forma de presionar a los jueces. Y luego tú decías una cosa que yo no quiero dejar sin comentar. Dices, no, mucha gente en Cataluña coincide, sí, todos los independentistas. No, mucho más que los independentistas. En Cataluña hay un 40%. Perdóname, que la mitad de la población, y ahora si me permite este recuerdo, la mitad de la población vivió el terror en octubre pasado. Las consultas en psiquiatría por gente que no podía dormir, ancianos que han tomado pastillas, gente que tenía miedo todas. Había que estar allí, como estuvimos nosotros con el programa, perdóname un segundo, Merlos, para escuchar las caceroladas todas las tardes. Un estruendo tremendo. O sea, hasta que no se hicieron las manifestaciones constitucionalistas, la gente no se atrevía a sacar una bandera a la calle. Es el régimen del terror para esa gente. Y esa gente no quiere que salgan a la calle. Porque hasta ahora estaban muy calladitos. Y desde que está el gobierno aquí, están otra vez crecidos. Y claro, es muy difícil vivir en un sitio donde te cortan las carreteras arrogándose un derecho que no tienen. ¿Con qué derecho cortan las carreteras? Perdona, ¿con qué derecho hubo gente que no llegaba al hospital, que venía en una ambulancia y no podía ir por la carretera porque los CDRs cortaban las carreteras? Había trincheras. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho se para una ambulancia? ¿Con qué derecho se impide a una persona ir a trabajar? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Bueno. ¿Cómo que no tiene que haber prisión preventiva? Vamos. Pero a ver, venga, quería seguir, pero estás dando una opinión, ¿verdad? Que estás diciendo que debe haber prisión preventiva. Pero yo no soy la vicepresidenta. Pero vamos a ver, que alguien dé una opinión sobre... Que alguien dé una opinión, aunque sea el presidente del gobierno... Que no. No significa presionar a los jueces. Pero ¿cómo es posible? Pero vamos a ver, Luis, ¿cómo es posible, de verdad, párate y piénsalo un segundo, cómo es posible que haya un juez que considere que es razonable liberar a estos presos si realmente las personas que no han sido sometidas a prisión preventiva, si se han fugado, si es que no quieren ponerse a disposición de la justicia? ¿Cómo a los 4 que están en prisión les vas a soltar cuando tienen precisamente los precedentes de todos sus compañeros? Que uno se ha ido a Suiza, el otro se ha ido a Alemania, a Bélgica. ¿Cómo lo van a hacer? Vuelvo a repetir. Sería una irresponsabilidad. Hay una amplia mayoría, no recuerdo ahora el dato, pero una encuesta relativamente reciente que demuestra que mucho más de la mitad, solamente el 40% de los catalanes son independentistas, declarados, digamos, porcentaje que no ha cambiado en décadas. Pero mucho más, el 60 y tanto, si no recuerdo mal, consideran que es excesivo tener señores en la cárcel. Primero. Segundo, lo que dice Iceta coincide también con un criterio muy extendido entre los juristas. Son muy graves, los delitos son muy graves, pero hay mucha gente que y los riesgos muy altos. Hay mucha gente que discute la posibilidad de acusarlos por rebelión. ¿Sabes de qué estoy hablando? Lo hemos hablado aquí, se ha hablado muchas veces, y hay muchos juristas que cuestionan que se puedan ser acusados por rebelión. Bueno, esto es lo que ha dicho Iceta, nada más. Bueno, vamos a ver, que sigo avanzando. Yo no tengo ningún... Avanzo en las portadas, voy con El Mundo. Dice El Mundo que el gobierno, acorralado, amenaza ahora con amordazar la prensa. Ha destacado fundamentalmente El Mundo en su primer titular esas palabras de Carmen Calvo, en plena avalancha de críticas sobre el gobierno,
Calvo afirma que hay que regular la libertad de expresión y el derecho a la información, mientras Sánchez denuncia el juego de las noticias falsas. Es una titular muy contundente y muy crítico con el gobierno por este asunto. Luego, sobre los ministros ahora mismo en la picota, por un lado, Lola Delgado, que es la ministra de Justicia, dice El Mundo que Delgado aplaudió, siendo fiscal, la red de información vaginal del excomisario Villarejo, eso que hemos comentado anteriormente. Y Pedro Duque, que ocupa la portada, ya lo ven ustedes, el ministro de Ciencia, y dice que el autoalquiler con el que se excusa Pedro Duque no está declarado en las cuentas de su sociedad. Sánchez ha pedido dimisiones por casos muy parecidos al del ministro de Ciencia e Innovación. Recuerda El Mundo en su portada. Luego también lleva otros titulares, como el otro frenazo de turismo, el sector gana la mitad que en 2017 en bolsa, o padres se enfrentan a Torra, cosa que también hemos comentado anteriormente, en el Instituto del Acoso a Menores el 1 de octubre. El presidente de la Generalitat visita el centro para apoyar a los docentes que insultaron a los guardias civiles delante de sus hijos. Es una provocación y claro, se ha encontrado ido a por lana y ha salido trasquilado. El señor Torra, está claro. Bueno, voy con La Razón, que también destaca estos dos asuntos, con el ministro Duque en portada. Un gobierno fuera de órbita, es el titular de La Razón, a propósito de Pedro Duque. Duque también bajo sospecha, creó una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos. Dice La Razón que las cuentas de la empresa no reflejan el alquiler que el ministro alega que se autopagaba por sus viviendas en Javea y en Madrid. Y Sánchez rebaja su listón ético para eludir más dimisiones. Utiliza la conflictividad en Cataluña como coartada para un adelanto electoral. La titular de Justicia, mientras tanto, evita dar explicaciones sobre su conversación con Villarejo, en la que le desveló una red de extorsión con prostitutas. La verdad que este es un vaya asunto, panorama se va a encontrar Pedro Sánchez cuando venga. Vaya lo de Duque se ha comido a lo de la ministra de Justicia, que llevaba 3 días en portada. No debería ser, ¿eh? Este asunto no, lo de la ministra es muy grave. Es muy grave lo de la ministra. Pero lo que pasa es que Duque no ha dado explicaciones al final. Al margen de decir que en Europa es una especie de moda que las personas no compren la casa con nombre y apellido, sino a través de sociedades, pero era muy sencillo. Si hay 14 años, pues di dónde están los ingresos, dónde los gastos, y termina la rueda de prensa en 10 minutos y se entera todo el mundo. Por ejemplo, nos tenemos que enterar por los periódicos que los últimos 2 años tiene unas pérdidas de 42.000 euros. ¿Por qué? Pues no lo sé. Quizá mañana lo cuente Duque o se entera algún periódico. Pérdidas, ¿por qué? No, que no lo sabemos, pero es un dato que ha trascendido. Si es una sociedad que no tiene ninguna actividad... Por supuesto, ¿dónde están los gastos de explotación? ¿Qué se entiende por gastos de explotación? ¿Cómo se desglosan? No lo sabemos. El recibo de la luz, el recibo del agua, por lo tanto, el recibo de la comunidad... Es que no se entiende muy bien. Esa frase con la que ha rematado su comparecencia de no tengo nada más que añadir, al contrario, tiene muchísimo que añadir, porque simplemente ha habido palabras cuando lo que son necesarios son ciertos números, los que están en el registro mercantil o, como ha dicho el técnico de Hacienda, los que tiene Hacienda. A ver si... Y los contratos probablemente debería ser a lo mejor el señor que le gestiona esta sociedad, que el que le ha hecho la declaración, el que tenía que dar la cara y contar si ha pagado, los números están bien o no. Y si ha pagado el autoalquiler a precio de mercado, porque claro, cuando tú te alquilas tu misma casa, pues a lo mejor fiscalmente te interesa un alquiler muy bajo o muy alto, cuando la ley te dice que lo tienes que hacer a precio de mercado. Sí. Pues esto está sin aclarar. Y en Javea se sabe lo que vale un autoalquiler, o sea, un alquiler de una casa de esas características en el mes de agosto. Sí, baratos no son. Baratos no son, ¿no? O una casa como la de Madrid, que es un chalet importante en una zona muy buena de Madrid. Son 2 millones de euros. En Conde de Orgaz. Bueno, también dice La Razón que Casado pide penas de 5 años de cárcel por convocar referéndums ilegales. Es una forma de evitar que Torra o que le suceda pueda llevar de nuevo adelante otro desafío, como el de Puigdemont, ¿eh? Esto no sabemos qué dice el Partido Socialista sobre este asunto. Dice que Casado ha registrado en el Congreso esta proposición que obligará al PSOE a posicionarse, o sea, a retratarse. Pero yo no sé qué piensa el PSOE sobre este asunto. ¿Está de acuerdo el PSOE en castigar la convocatoria de referéndums ilegales con hasta penas? Absolutamente no. ¿Tú crees que a sus socios les gustará? Aquí la pregunta no es qué le importa al PSOE. Seguramente verá que es una iniciativa completamente finalista, súper concreta y tal, que no viene al caso. Hombre, sobre todo porque hay un riesgo de que España se parta. Efectivamente es una iniciativa muy finalista, ordenada a la unidad del país. O sea, que el Partido Socialista ha sido débil en el apoyo al gobierno del PP, hoy se ha abierto, en el 153.
perdóname, hoy se ha abierto la Embajada de Londres. Las leyes ha sido débil. Se ha abierto la Embajada de Berlín otra vez, todas manifiestamente, según el señor Torra, para hacer presentación de la República Catalana. A Torra escucha, vamos a ver, lo que se ha logrado desde que ha vuelto este gobierno es quitar los recursos que ante el Constitucional se habían incoado sobre cuestiones relativas a la educación y asuntos sociales de Cataluña. Segundo, volver a abrir las embajadas. Tercero, acercar a los, perdóname un segundo que acabe, acercar a los políticos implicados en el intento de golpe a las cárceles de Cataluña, donde andan libremente, viven a cuerpo de rey y son objeto de algaradas continuas. Y ahora nos hemos enterado que ayer han cobrado 1.492 millones de euros. Si tú crees que no están contentos los nacionalistas y no hay peligro... No, yo lo que he dicho es que estábamos hablando, Cristina, es que estábamos hablando en concreto de una proposición de Ciudadanos que dice... No, de Casado. Penas, perdón, de Casado, del Partido Popular, 5 años para referendos ilegales. Y lo que yo te digo es que el PSOE, sospecho, no lo sé porque no soy portavoz del PSOE, pero sospecho que el PSOE va a ver que esto es una provocación política menor y que no tiene mayor relevancia. Una provocación. Y que no, bueno, sí, pero en fin, ya sabes cómo están las mayorías en el Congreso en este momento, de manera que para aceptar un debate sobre una cuestión que es claramente finalista, que no tiene... Claro. Tiene un objetivo claro, que es evitar que Cataluña haga un referéndum para partir España. Es claramente finalista. Nada más que convocarse un referéndum. Como no hay leyes, como no hay leyes suficientes, nos lo estamos demostrando. Hay tipos en la cárcel precisamente por convocar un referéndum ilegal. Como no tenemos leyes suficientes, necesitamos ahora una más. No, sería bueno que bastantes más cosas que por convocar un referéndum ilegal, por bastantes más claro, cosas. exacto. Por disturbios, por problemas de orden público, por violencia, por malversación de fondos públicos, por muchas más cosas. Que también La Razón interpreta lo de Calvo en la misma dirección que antes hemos comentado. Dice que la vicepresidenta del Gobierno se apunta a la doctrina de Trump para amordazar a los medios. Es verdad que esto ya viene de Estados Unidos, porque el señor Trump también considera que las fake news, las noticias, le están perjudicando las informaciones y allí quiere limitar la libertad de información en Estados Unidos. El País destaca como noticia principal esas palabras de Sánchez a ese medio extranjero: si se prioriza el conflicto en Cataluña, iremos a elecciones. El presidente apuesta por agotar la legislatura, pero la condiciona a la voluntad de diálogo del secesionismo. Y también habla del PSOE, que reabre la batalla en la mesa por la reforma de la Ley de Estabilidad. Este titular responde exactamente a las técnicas de nuestro amigo Iván Redondo, que ya sabéis que siempre va en cómputos. Dice, uno contra el gobierno Pedro Duque, uno contra el gobierno la ministra Redondo, vamos a dar un titular, uno contra la oposición. Nosotros queremos tener a raya a los nacionalistas. Falso, insisto. O sea, es que es justo se produce este titular después de un acuerdo económico que no deja dudas. También habla del caso Duque. Dice El País que el pago del alquiler de Duque no figura en las cuentas de su sociedad. O sea, es un titular que evidentemente sugiere que hay dudas sobre el proceder del ministro. Y Eurovegas, que ya está en Vallecas, en ese barrio de Madrid, porque dice El País que 10 casas de apuesta se han instalado en 250 metros en ese distrito que es el de la renta más baja de Madrid. 10 casas de apuestas, Eurovegas. Bueno, es que el juego está siendo una verdadera lacra social de la que muy poca gente habla. El juego es tremendo y además es que efectivamente los casinos van barrio por barrio, de tal manera que la tentación está en el piso de abajo, ¿no? La gente se va a jugar el sueldo. Y ahora La Vanguardia también lleva portada lo de Sánchez. Son los dos periódicos que coinciden. Normalmente están coincidiendo casi todos los días. Hoy El País y La Vanguardia a la hora de titularse. Sánchez irá a elecciones si el independentismo no coopera. El presidente alerta a Esquerra y a PDeCAT del riesgo de priorizar el conflicto y el gobierno elaborará un presupuesto con el techo de gasto del PP. También destaca que Ábalos, que es el ministro de Fomento, se compromete a agilizar el corredor mediterráneo, y lo de Iceta, sí lo destaca en La Vanguardia. Iceta cree que la prisión preventiva por el 1 de octubre dura demasiado. El primer secretario del PSC cuestiona la imputación por rebelión a los líderes del proceso. Hombre, y esta sí que es una noticia que fijaos, la Asamblea Nacional Catalana ha lanzado una web de empresas para consumidores republicanos, o sea, independentistas. La entidad considera estratégica la promoción de negocios afines al proceso soberanista. Significa que en esa web las empresas que figuren en la misma son nacionalistas, son las patas negras. Las patas negras. Bueno, pues habrá que ver cuántas de esas empresas venden al resto de España. Porque a lo mejor se van a llevar una sorpresita, ¿no? Me imagino. Claro, el censo se va a utilizar para todo. Exacto, claro. Para todo. Claro, una de esas empresas resulta que a lo mejor su gran negocio lo tiene en el resto de España, no en Cataluña solo, y a lo mejor se va a encontrar que le van a comprar, pues...
No sé, pues me imagino que en Gerona, pues, Barcelona, Lérida, pero no más allá, claro. El Economista sobre el caso Duque, mirad lo que dice el economista.es. Pedro Duque logra devoluciones de 72.000 euros con su sociedad. Se ha conseguido que Hacienda le devuelva 72.000 euros, según dice. Si estaba en pérdidas. Desde 2005, cuando montó la firma, suma pérdidas continuas por 260.570 euros. ¿Pero eso significa que entonces Hacienda le ha devuelto 72.000 euros? Hombre, sale una media, pero es que estamos en lo de siempre. Sale una media de devolución que no es mucho. Pero las pérdidas son muy elevadas, ¿no? Sí, 260.570 euros. Es que las pérdidas, ojo, que no es una cantidad menor. La devolución. ¿Qué tipo de pérdidas generan? ¿2 pisos? Pues, por ejemplo, un gestor. Claro. Si tú tienes la sociedad, claro, si tú tienes personal en la sociedad, pero es que por otro lado se ha dicho que la sociedad no tenía gente al cargo. Bueno, dos casos. Entonces ya no sé. Tiene 0 trabajadores, pero no obstante, aunque las devoluciones no son muy altas, porque al final estamos hablando de una devolución de 4.000 o 5.000 euros cada año. Tampoco es una cosa espectacular. Pero es que se sigue sin aclarar dónde está el gasto de esta sociedad, porque a diferencia del caso del ministro Huerta, que en efecto estaba imputando gastos que tenían poco que ver con el objeto social, en este asunto, según ha dicho el ministro astronauta, pues efectivamente eso no se ha llevado a cabo. Bien, usted no ha llevado a cabo un gasto fraudulento, pero ¿en qué? ¿En qué sí que tiene que ver con la compra de inmuebles, con la venta de inmuebles, con la promoción, con el alquiler de inmuebles? ¿En qué sí ha puesto el dinero para que haya generado estas pérdidas y, por lo tanto, las correspondientes ventajas fiscales? Pues eso lo tendrá que aclarar mañana, sencillamente. Bueno, pues dice Expansión lleva aportado unas declaraciones del nuevo presidente del BBVA, o el futuro presidente, ¿no?, cuando sustituya al señor González. El nuevo presidente que se apunta a los sin corbata. Está en línea con Luis Arroyo y con un servidor, ¿eh? Pero contigo. Lo tiene usted. Carlos Torres dice, hay mucho talento en BBVA para elegir al CEO, al que va a ser consejero delegado, ¿no?, de la empresa. El presidente electo se reunió en Londres con inversores. Bueno, también lleva portada el caso Duque. El caso Duque agudiza el desgaste de Sánchez y de su gobierno. Y, hombre, mira, ya tiene empleo el ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Seliger y Conde, o Condé, es Conde, ¿no? Sí, y Conde ficha al exministro Íñigo de la Serna. Esta es una consultora, ¿no? Sí. ¿No? Es una consultora. Sí, esto. ¿Aquí dónde trabajó? Esperanza Aguirre puede ser. Esperanza Aguirre, sí. Bueno, 5 días. Habla del Corte Inglés, que tiene ya demanda para colocar hoy 600 millones en bonos. Y las empresas del IBEX reclaman al gobierno que mantenga las reformas. Y Fomento invertirá 9.000 millones de euros para abrir el corredor mediterráneo en 2021. Son los titulares que ha destacado este periódico. Así que son los titulares de las noticias más interesantes que pueden leer en estas próximas horas y que nosotros siempre les invitamos a que lo hagan tranquila y detenidamente. Hacemos la última pausa y después ya cerramos nuestro barómetro y les contamos lo que va a ser mañana noticia. Hoy no toca, bueno, pues solo el barómetro. Venga, adelante. Bueno, vamos a saber cómo ha concluido nuestro barómetro. ¿Cómo ha concluido esa votación? Lucía Crespo, cuéntanos. Pues bien, vamos a recordar previamente, tras las últimas informaciones aparecidas sobre sus ministros, ¿debería Pedro Sánchez convocar elecciones? La amplia mayoría de nuestros espectadores considera que sí, así lo cree el 75% frente al 25% que cree que no. Gracias, Lucía. Hay que ver cómo nos íbamos a aburrir, como haya elección otra vez. Con lo entretenidos que estamos. Sí, por no llorar, hay que decir que porque uno por no llorar, ¿no? Porque esto está pasándolo muy mal el país. Claro. Pero verdaderamente los periodistas estamos trabajando a destajo. Claro, muy entretenidos, como decimos en estos casos. Sí. Bueno, pues nada, adiós Cristina López del Listín, hasta el sábado. Hasta el fin de semana en la cadena COPE. Por las mañanas. Adiós Alfonso Merlos, adiós Sandra Fernández y adiós Luis Arroyo. Gracias a todos ustedes, vosotros y a ustedes. Por supuesto, les dejo con la peli de esta hora, ya saben, disfrútenla. Pásenlo bien.